Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Buenui. Inche Marcelino Coello Piñén le saluda desde este 15º programa Puma Puche Guarriameu Muliaín. Un agrado, como todas las semanas, volver a saludarle, volver a compartir algunos temas de interés de nuestro pueblo. Hoy día un saludo especial para la gente de la 14ª región y de la 9ª región, que es donde estuve en estos días conversando con muchos peñas y con muchos lamien por esos lados. Sin duda grato de poder encontrar a mucha gente, también de otros y otras que tenía interés en conversar, pero por diferentes motivos nuestros tiempos no coincidieron ahí. Pero igual un saludo afectuoso, grande, para todos los peñas y para todas las lamien de ese territorio. Oye, bueno, esta semana y en estos tiempos la vida política mapuche está muy agitada y hoy día, digamos, llena de debates, llena de contradicciones con este Estado que hoy día, a través de una forma legal, quiere apoderarse de espacios que no pudo conquistar antes. Y ese es el motivo y ese es el objetivo de lo que hoy día se ha llamado consulta indígena para la modificación de la ley 19.253. Esta consulta que ha partido del 22 de mayo y que tiene varios bemoles, tiene varias trampitas digamos, incorporadas en esta propuesta. En primer lugar, esta es una consulta que no es vinculante. Por lo tanto, todo lo que se converse y todo lo que se acuerde es probable que pase solo como un saludo a la bandera, pero no tiene el Estado la obligación de cumplir aquellos acuerdos. Y eso es bueno tenerlo claro. Esta no es una consulta vinculante. Un segundo tema relevante en esto es que aquí no hay garantías. No hay garantías de que los acuerdos se respeten. No hay garantías de que el debate se vaya a dar en igualdad de condiciones. No está claro quiénes van a ser los garantes de esta consulta. El proceso constituyente indígena que fue el proceso de relación políticamente de mayor alcance que ha tenido el pueblo mapuche y las naciones originarias con el Estado chileno, tuvo de garante a Naciones Unidas y la verdad es que no fue suficiente. Aquellos garantes terminaron quedándose en lo formal. Hoy día se dice que aparte de Naciones Unidas puede estar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y nos parece bien que esté, pero tampoco es suficiente. Y nosotros entonces debemos hoy día exigir mayores garantías para que este debate nacional que se va a producir con las naciones originarias efectivamente sea respetado y efectivamente sea en igualdad de condiciones. Y para eso, a lo menos desde este programa, nos importa proponer que hoy día exijamos veedores internacionales de pueblos hermanos, que son los únicos que nos pueden garantizar que después hagan un informe objetivo de lo que aquí pase. Y por lo tanto, entonces, los insto a exigir, por ejemplo, representantes del pueblo boliviano en esta asamblea, representantes del pueblo colombiano, del pueblo ecuatoriano, representantes del ejército zapatista en esto. ¿Por qué no? Nos podrán decir lo que quieran, pero nosotros decimos, ¿por qué no? Son nuestros pueblos hermanos. Con ellos tenemos luchas similares. Con ellos tenemos la necesidad de reivindicar a América Latina
para el Cumemoyán. Por lo tanto, ellos nos dan garantía y van a ser gente que va a hablar la verdad de lo que aquí pasa. Bueno, estamos en este desafío. Y esta consulta que se ha ido dando por diferentes lados, la verdad es que es bueno también saber qué quiere consultar el gobierno, qué quiere que los pueblos originarios, las naciones originarias de estos territorios le aprobemos. Y la verdad es que son muy osados cuando pretenden, digamos, hacer esta consulta y que, como decía, no es vinculante, pero que ellos podrían, digamos, después elaborar incluso un proyecto de ley para que el Congreso se los apruebe con respecto a estas materias sin nuestros acuerdos. Y eso también es bueno tenerlo presente. Entonces, yo le quiero mostrar aquí en pantalla lo que son las propuestas del gobierno, porque para que usted, digamos, vaya enterándose de, en definitiva, qué es lo que aquí este gobierno quiere digamos, que se le apruebe. Entonces, en primer lugar, mire, el número 1, fíjese, posibilitar a las comunidades indígenas recibir o generar títulos individuales de dominio, es decir, la propiedad colectiva. Hoy día parcelémosla para que el individualismo en los territorios que no ha llegado, hoy día se desarrolle y a partir de eso entonces el Estado puede atentar, puede hacer negocio con las personas individualmente, ya no como pueblo, y ahí está la gran trampa, sino que como individuos comunes y corrientes. O sea, el día que aceptemos eso, entonces el pueblo mapuche comienza a morir. Téngalo presente. ¿Ya? 2. Permitir que los derechos, que el derecho real de uso y derecho real de goce pueda constituir en un título individual de dominio. Es decir, aquellos territorios, aquellas comunidades que tienen propiedad colectiva, separémoslo, dividamos la comunidad, generemos mayor división en el pueblo mapuche y también en los demás pueblos. Pero esta consulta está orientada hoy día concretamente a apoderarse del territorio mapuche. Entonces, tengamos presentes esos temas. 3. Eliminar la restricción de subdivisión mínima de 3 hectáreas aplicándole las reglas generales de la subdivisión. Es decir, podría haber una propiedad con título de media hectárea, de 1 hectárea, y por lo tanto entra, digamos, en el mercado de la misma forma que cualquier sitio que se haya urbanizado. Entonces, hay aquí algunas situaciones que son muy delicadas. 4. Reglamentar el mecanismo que permite que permuta de tierras indígenas para clarificar y precisar sus condiciones. Es decir, entramos hoy día a un cambio en esto que era como una posibilidad de permutar tierras y que aquellas tierras, digamos, que no eran mapuches, al momento de esta permuta se podían inscribir como tales. Bueno, hoy día, a través de esto, eso queda en duda, ¿ya? 5, mire, permitir la venta de tierras indígenas entre indígenas a partir de los 5 años contados desde su entrega. 6. Permitir la realización de contratos de arriendo como datos o mediería en tierras indígenas por un plazo de hasta 25 años. Estos contratos de arriendo, contratos, qué sé yo, de sociedades, de mediería, la verdad es que muchas veces en el pasado terminaron en que aquel que llegaba a arrendar terminaba siendo dueño del territorio mapuche. 7.
permitir mecanismos alternativos y voluntarios de reparación a los problemas de tierras indígenas, es decir, aquellos que hoy día tienen territorios o aquellos que están reclamando sus territorios, en vez de tierras pueden llegársele dinero y cerrar ahí el tema. Y ese es un tema que tiene un trasfondo político grave, porque aquí no es solamente el tema de tierras, es el tema de territorio y lo que incluye este concepto. Recursos naturales, agua, en general, los recursos del subsuelo, en fin. Y eso hoy día se quiere borrar de aquí de una plumada. ¿Ya? 8. Permitir el acceso a beneficios asociados a la calidad indígena solamente a personas con calidad indígena adquirida por el artículo 2, letra A y B de la ley indígena. 9. Mayores requisitos para la constitución de nuevas comunidades indígenas. 10. Permitir que las asociaciones indígenas puedan ser constituidas con un mínimo de 2 integrantes. Mire, ¿ya? 11. Permitir que las asociaciones indígenas puedan postular al Fondo de Desarrollo Indígena. Bueno, aquí hay varios de estos temas que son bien engañosos. Por lo tanto, yo los invito a que junto con conocer lo que está proponiendo el gobierno, también analicemos lo que puede pasar con esto. En ese sentido, entonces, hoy día me interesa también compartir con ustedes algunas reacciones que han habido en algunos lugares, ¿ya? Porque, por ejemplo, en Padre Las Casas se tuvo que suspender la consulta producto de las anomalías y producto de que los funcionarios llegaron con una prepotencia, con una arrogancia, pero que se encontraron con comunidades informadas y que a partir de eso entonces hicieron la resistencia y la claridad con respecto a cómo ellos ven la consulta. Y en ese sentido entonces me imagino que ahí tenemos un respaldo para poder compartir con ellos este tema. ¿Ya? Entonces, en este proceso de consulta, a nosotros nos importa mucho que las comunidades comiencen a opinar, comiencen a poner sus temas y a exigirle al Estado los temas reales, porque esta es una consulta que no ha pedido a ningún pueblo originario. Esta es una consulta que quiere imponer el Estado y el empresariado. Y por lo tanto, a partir de eso, entonces, los intereses son distintos. Aquí hay, por parte del gobierno y de los empresarios, un interés de apoderarse del territorio mapuche. Pero por otro lado, hoy día los mapuches tenemos la obligación de defender nuestros territorios, de defender nuestros espacios, pero además de hacer el esfuerzo por recuperar lo perdido. A no olvidar que el Estado se apoderó de 10 millones de hectáreas al finalizar lo que llamó pacificación de la Araucanía, que en definitiva significó la masacre de nuestro pueblo. 10 millones de hectáreas. Entonces, hoy día, tenerlo presente. Bueno, con respecto a esto, hay una lamien de una comunidad que nos entregó su opinión con respecto a esto, y yo quiero compartirla con ustedes para que usted también la conozca. ¿Ya? Bueno, acá en la región hemos definido, también hemos tomado cierto acuerdo respecto de la consulta, y en primer lugar nuestro análisis es que esta consulta carece de garantías, y carece de garantías porque estamos abordando un tema que es importante y trascendental para el pueblo mapuche, que es el territorio. El territorio y las garantías que establece el derecho internacional en materia indígena resguardan este territorio. Tenemos la ley indígena que protege también, tiene como principio proteger el territorio, y lo que se quiere hacer con esta consulta es quitarle esa protección.
a la tierra. Por lo tanto, la medida que se presenta es una medida que no va en cumplimiento a elevar el estándar del derecho internacional, elevar el estándar también de protección a la tierra. Por el contrario, lo que tenemos es que es una consulta que se quiere hacer como un trámite más, guardar después en una carpeta, sin que esto sea vinculante. Por lo tanto, todo lo que nosotros digamos en esa consulta no va a tener ninguna trascendencia. Por lo tanto, la consulta en sí no es algo que nosotros vayamos a tomar, sino más bien vamos a presentar por escrito nuestro rechazo, nuestros argumentos también, y creemos que el Estado nuevamente nos va a hacer perder tiempo con un tipo de consulta como esto. Ya lo ha hecho, las consultas que se han hecho en Chile, todas han carecen de garantía, y esta es una más en ese aspecto. Oye, y usted, con respecto a las consultas, ¿qué temas son los temas que le interesaría al pueblo mapuche ser consultado? Nosotros queremos que se hable de nuestro reconocimiento. Nosotros no tenemos reconocimiento constitucional, por lo tanto es como que no existimos. O sea, los derechos que están ligados a ese reconocimiento, al no estar, podemos hablar de hacer muchas leyes, pero finalmente, para que nosotros podamos resolver nuestra problemática, que es nuestra problemática territorial, y todo lo que está ligado al territorio, necesitamos tener reconocimiento constitucional. Recién ahí vamos a poder abordar realmente dentro de la estructura, ¿cierto?, política y constitucional y legislativa en Chile, vamos a poder abordar nuestros temas y la solución a nuestras problemáticas. Pero mientras tanto no se hable de reconocimiento, no se hable de plurinacionalidad y no se reconozca nuestro territorio dentro de toda esta, en la Carta Magna chilena, no podemos nosotros solucionar nuestros problemas. Bueno, yo creo que la Lamien tiene muy claro el tema. Hay con mucha claridad y con mucha fuerza planteado los intereses que se están debatiendo hoy día en los territorios. Reitero el ofrecimiento de ser el medio que informe sobre la consulta, sobre todo el proceso que se dé en los diferentes territorios. Por lo tanto, los invito a que nos hagan llegar sus opiniones, sus videos, un poco para ir contando qué va pasando en los diferentes lugares. Durante este programa vamos a estar revisando lo que ha pasado en diferentes territorios. Por ahora, algo de música para amenizar este programa y para que vamos también desarrollando las características que le dimos a este programa cuando comenzamos. Así es que política, debate, pero también cultura, también música. Vamos con eso. Ni huesa
Bueno, ahí estaba nuestro aporte a la música de nuestra gente. Esperamos que también a usted le haya gustado. Bueno, siguiendo con nuestro tema, en este programa, la consulta indígena llamada, convocada por el empresariado y el gobierno, también ha tenido sus revés importantes. Y yo creo que los va a seguir teniendo, y qué bueno que los tenga, ¿ya? Porque, por ejemplo, la gente de Padre Las Casas y de Cunco rechazó la consulta porque hay una cantidad de anomalías, digamos, que ahí se dieron. Desde los amigos, y en particular de una amiga de la radio Bio Bio, extraemos, digamos, algunas informaciones que queremos compartir con usted, y mientras le comentamos algunas cosas. Ahí están, digamos, las imágenes, y bueno, y le comentamos que el gobierno efectivamente tuvo un revés al inicio de la consulta indígena en Padre Las Casas y Cunco. Esto es la 9ª región, ya debido al rechazo de las comunidades mapuche al introducir cambios en la política de tierra. Los Peñis y la Mina estaban muy molestos porque llegaron hasta el gimnasio polideportivo de Padre Las Casas en el inicio de la consulta del gobierno, que pretende conocer la opinión de los indígenas del país para introducir cambios a la ley indígena. Algunos de ellos señalaron que fueron engañados y en la comuna de Cunco ni siquiera pudieron entrar los funcionarios municipales y quemaron las carpetas que llevaban, digamos, aquellos funcionarios para hacer la consulta. El intendente consultado por esta situación reconoció el fallido proceso, o sea, un gran avance, digamos, ¿ya? Reconoció, digamos, que no había sido la mejor forma de partir, pero dice que igual la consulta sigue siendo una consulta de buena fe. La verdad es que si no es vinculante, si no tiene toda la información, si además existen ahí una cantidad de engaños, la verdad es que la buena fe quedó atrás hace mucho rato.
Se consultará sobre la posibilidad de vender tierras, le preguntan, y dice, está completamente descartado. Eso sí, se abrirán nuevas posibilidades de arriendo, como señaló el diputado oficialista Andrés Molina. La verdad es que hoy día el gobierno ha tenido este revés y va a seguir teniendo revés en muchos lugares, porque, como decíamos, esta es una consulta que adolece de muchos temas que están malintencionados, ¿ya? Entonces es bueno, digamos, tenerlo presente, porque aquí este proceso está comenzando, y bueno, y a partir de eso entonces vamos a seguir confrontándonos con el Estado en los diferentes territorios. Bueno, una de las imágenes, uno de los audios que queremos compartir con ustedes es lo que pasó en la Araucanía con respecto a esto, y donde aparece una líder conocida en el pueblo mapuche, que es la Machi Francisca Linconao, dando un mensaje de cómo debe enfrentarse esto. Interesante escucharlo. Mire, ponga atención. Yo pienso que nosotros hagamos un acta nomás y que el acta quede registrado, que la gente no está de acuerdo nomás. Nosotros nacimos acá, nosotros nos venimos de otros países, no somos colonos, somos mapuches, llevamos la sangre mapuche. Y eso es lo que quiero decir. Nosotros como comunidades, como los, no estamos de acuerdo con lo que están diciendo y no vamos a aceptar. Nadie va a aceptar como mapuche lo que está diciendo el gobierno. Y también dice el gobierno que arriende su campo, lo que tiene el campo. ¿Qué campo tienen los mapuches para arrendar? Nosotros como mapuches lo que estamos pidiendo es que se le devuelva la tierra a todos los mapuches de la comunidad. Así como lo hicieron anteriormente, lo quitaron toda la tierra. Ahora queremos que se le devuelva la tierra a la comunidad, los mapuches que somos. Aceptarmente. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno, el Estado, devolver la tierra para que haya buena convivencia con la gente. No hay agua ni para beber, ni para lavar ahora estamos en tiempo de invierno, no hay agua. Nosotros no tenemos agua para lavar, ya no da cosas. Entonces, ¿qué más quiere el gobierno que haga? ¿Qué quiere hacer? ¿O quiere matar a todos los mapuches? Eso es lo que quiere el gobierno y el Estado. Eso es lo que quiere. Pero no lo vamos a conseguir, nosotros siempre levantamos, somos mapuches, somos duros. Inventan mentiras, montajes, todas las cuestiones, los carabineros, el Estado. ¿Cuánto nos lo han mentido? ¿Cuánta gente preso tiene en la cárcel? Gente inocente. Y siguen diciendo cosas. Y ellos, ¿qué no hacen? Roban, ponen montaje, matan y no van ni una hora a la cárcel, porque con plata se tapan ellos. Así es, porque yo lo sé, porque sé cómo funciona esto ya. Así, a mí no me van a mentir, no me van a decir que yo no sé qué cuestión, porque también lo ha pasado. Con montaje, con mentiras, he sufrido bastante, con este Estado, con este gobierno. Y eso no me quería decirlo la misma y por eso estoy presente. Hay que ponerse firme. Para nosotros no lo van a hacer. No hay garantía y partió viciado el tema de la consulta. Por eso nosotros rechazamos. Ese es el primer punto. Segundo punto, también queremos nosotros hacer un llamado a todas las comunidades
y comunas de la región a nivel nacional que siguen en la movilización para poder conversar y dialogar entre nosotros mismos primero y segundo también rechazar pretensiones del gobierno donde quieren eliminar prácticamente al pueblo mapuche. Bueno, ahí tenemos con mucha claridad lo que pasó en una de las comunas de la 9ª región. Pero también ahí tenemos con mucha claridad nuevamente a nuestra Machi Francisca orientando lo que debe ser la actuación del pueblo mapuche en esta confrontación con el Estado. Me interesaba mucho que usted pudiera conocer en directo lo que ahí está sucediendo, porque esto primero los medios de comunicación tradicional no lo están contando. Segundo, aquí va a haber mucha publicidad engañosa en el sentido de que habrán comunidades o sectores del pueblo mapuche que van a apoyar. Hasta ahora, el recorrido que nosotros hemos hecho, ninguna comunidad, ninguna comuna de la 9ª región, ni ninguna comuna de ningún lugar del país se ha manifestado por aprobar la consulta del gobierno. Entonces, importante que usted conozca lo que está pasando en los diferentes territorios, porque esta debe ser una conducta de pueblo, no de comunidades, no solamente de un determinado territorio. El pueblo mapuche, en las zonas rurales y en las zonas urbanas, somos el mismo pueblo, y a partir de eso debemos de mantener la misma conducta. Por eso también yo quiero hoy día que usted conozca lo que ha pasado, por ejemplo, con los Peña y Lamien de San Antonio, donde también desarrollaron, digamos, el proceso de consulta a nivel local, y San Antonio rechazó con mucha energía esta consulta. Entonces, hay hoy día una lógica que se va dando, una lógica por parte del Estado de querer reprimir, de querer apoderarse de espacios que hoy día no controla, pero también se va dando la lógica de defensa de los territorios, de defensa de un pueblo que cada día se va parando con más energía y también con más claridad de lo que quiere y de lo que debe hacer. Entonces, un saludo también para la gente de San Antonio, que a través de los medios de comunicación nos enteramos que, a través de unas declaraciones ellos dieron a conocer que rechazan de manera unánime y total la reforma planteada. La lógica individualista y carente de toda visión mapuche en su contenido. Eso es lo que los Peñi plantean en su declaración. Diversas organizaciones mapuches de la provincia de San Antonio se reunieron en el salón del Consejo Municipal de San Antonio con el fin de pronunciarse sobre el proyecto de consulta indígena impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social, el cual busca realizar modificaciones a la ley indígena actual. La instancia contó con la participación de organizaciones sanantoninas, Itaín Mahuidache Rayán, Mapu Carimán, Pinto Guerra Panguinehuen, Calaucán, Consejo de Pueblo Originario y la red de emprendedoras y emprendedores mapuche, además del Calfu Curruf de Cartagena y Nehuentehuén del Quisco. A través de una declaración, las organizaciones señalaron que rechazamos de manera unánime y total la reforma planteada en estos 11 medidas de la ley 19.253, la lógica individualista y carente de toda visión mapuche en su contenido que plantea esta consulta indígena. Atenta de manera directa e irreversible el pueblo mapuche y su territorio. Por lo tanto, ahí, digamos, fundamentado con mucha claridad el rechazo a esta consulta. En esta convocatoria no se respetó el principio de buena fe establecido en el convenio 169. Es una falta de respeto para cada una de las personas mapuches asistentes recibir una carta certificada con fecha de día anterior y no recibir una convocatoria, al menos telefónica, de los responsables de este proceso con la debida anticipación, dicta el documento. Es decir,
aquí hay un tema concreto, objetivo de lo que yo le hablaba antes. Estas trampas, esta forma engañosa de hacer consultas sin entregar la información oportuna, previa, que debe tener toda persona que debe ser consultada. Y por lo tanto, aquí los Peña y Lamién de Cartagena de San Antonio denuncian en su declaración esto, ¿ya? El comunicado consigna además que, siendo esta etapa 1 de la planificación y de la entrega de información preliminar, como pueblo mapuche sentimos que la información es insuficiente y precaria para un tema tan importante como no es la modificación de la única ley que debiera resguardar parte de los derechos fundamentales del pueblo mapuche y de los pueblos originarios del país. Por lo anterior, dicen ellos, concluimos no seguir participando en ninguna de las siguientes etapas de esta consulta, la que no reconocemos como válida y que como pueblo mapuche de la provincia de San Antonio desestimamos completamente. Tomaremos como medidas aplicar un recurso de protección a nivel regional, concluye la carta, ¿ya? Entonces, mire, aquí hay una actitud que bueno, abiertamente de rechazo, con mucho fundamento, con mucha claridad. Por lo tanto, importante, digamos, que también vayamos teniendo presente estos temas que se están generando en los diferentes territorios, ¿ya? A partir de eso, entonces, digamos, podamos ir sumando esfuerzos, podamos coordinarnos, porque las consultas provinciales, regionales, la consulta nacional que debe darse a fin de año debe ir generando con mucha claridad la postura del pueblo mapuche. Así es que eso, con respecto a nuestros Peña y Lamién de San Antonio, del litoral, digamos, y que ahí han actuado con mucha claridad. Bueno, nos parece que esa debe ser la conducta y nos parece que las opiniones que se van generando en diferentes lugares es necesario irlas conociendo. Así que reitero nuestra disposición a recibir los comentarios, a recibir la información de lo que está pasando en sus diferentes territorios. La región metropolitana ha comenzado el día 22 a desarrollar una cantidad de consultas que siguen en estos días, ¿ya? Dentro de lo que nos hemos enterado es que la provincia cordillera también rechazó la consulta indígena, ¿ya? Esto realizado el día 24 y que el lugar fue la gobernación ubicada en Avenida Conchitoro 461 de Puente Alto. Y bueno, ahí la conducta fue la misma, rechazar la consulta, varias críticas, digamos, ahí se reiteran, varias críticas ahí se plantean por parte de los Peña y Lamién de la región metropolitana. También, digamos, se han dado por la zona norte, este lunes, la zona sur de Santiago se reúne en San Bernardo para también dar a conocer ahí este proceso de consulta y, por supuesto, estaremos presentes en la mayoría de estos lugares tratando de ver cómo se comportan las asociaciones mapuches en la región metropolitana. Por ahora, saber que provincia de Cordillera rechazó la consulta y por lo tanto también, digamos, avanzando en eso, ¿ya? Ahora, hay aquí temas, digamos, que nosotros también tenemos que ir desarrollando con más información, y cada uno de estos puntos y cada una de estas proyecciones en los programas siguientes vamos a ir ahondando en las proyecciones que cada uno de estos 11 temas que ha planteado el gobierno pueden generar en el futuro si esto se llega a aprobar, si esto llega a ser ley en el tiempo. Porque aquí lo que el gobierno pretende es generar, digamos, una justificación para un proyecto de ley que va a enviar al Congreso. La ley se va a cambiar en el Congreso, no la cambia el gobierno.
pero este es el fundamento, digamos, y el respaldo que necesita para llegar con esos cambios al Parlamento. Si aquí no tiene respaldo, si aquí no hay apoyo para esta consulta, el gobierno igual puede enviar su proyecto de ley, pero también el Parlamento tiene que tener clarito que si hoy día hay un rechazo unánime, ningún parlamentario está autorizado a aprobarle al gobierno una modificación de esta ley. Por lo tanto, aquí también no solamente estamos entregando un mensaje para este gobierno, porque este proceso de tramitación sigue después en el Parlamento. Este mensaje también es para los parlamentarios que en algún momento mantuvieron o declararon algún compromiso con el pueblo mapuche. Bueno, hoy día es hora de mantener y de rechazar también esta intención de cambiar la ley en el Parlamento. Por lo tanto, esta lucha continúa más allá de la consulta que está empezando, consulta que está en la etapa 1, que es la entrega de información y el debate de las bases, pero después viene en las provincias y en las regiones y al final de año a nivel nacional. Entonces, para todo eso, hoy día tenemos que estar atentos en relación a lo que vaya pasando y también señalando las responsabilidades de cada actor político en este país con respecto a lo que puede ser el cambio de esta ley. Bueno, estamos, digamos, llegando como al final de nuestro programa, pero yo no quiero despedir este programa sin antes señalarle un poco lo que ha pasado con La Negra, esta obra de teatro de la compañía La Desvelada, que ha recorrido diferentes territorios, que ha estado en diferentes regiones y que ha estado también acá en Santiago en diferentes lugares. Hoy día en particular, La Negra estará en Lo Hermida, estará en la Junta de Vecinos 19, si no me equivoco, ¿ya? Y que, digamos ahí, a ver, ahí en Avenida El Valle 6069, sede de la Junta de Vecinos 19. Hoy, a partir de las 7 de la tarde, se presenta esta obra para Los Peñis, Lamien, Huenuy, de La Hermida. Por lo tanto, si usted puede asistir, vaya, esté presente, interese de lo que va pasando con el caso de Macarena Valdés, transmitido a través de esta obra de teatro. Pero también conozca en versión directa, a través del arte comprometido, qué es lo que está pasando en este país. Y porque lo que pasó con Macarena tiene directa relación con las aspiraciones de este empresariado que hoy día pretende apoderarse de un territorio mapuche que hoy día conserva naturaleza, que hoy día conserva vida, que hoy día conserva ríos, bosques, montañas, sin contaminar. Entonces, y esa era la lucha de Macarena, la defensa de esos territorios. Hoy, más que nunca se justifica, más que nunca importa saber por qué Macarena defendía esos territorios. Porque ahí va a encontrar información también para defender y para pararse frente a esta consulta del Estado y del gobierno. Así es que los dejo invitados a esta nueva versión, a esta nueva presentación, hoy día en diferentes territorios. Y como le decía en algún momento, Macarena ha vuelto a caminar por estos territorios y ha estado presentándose en diferentes lugares. La Negra vuelve a aparecer en la lucha de nuestro pueblo. También, bueno, una noticia un poco más triste, digamos, en el sentido de que la próxima semana no tendremos programa porque, bueno, se celebra el aniversario de este canal que ha abierto las puertas a un programa mapuche. No todos están dispuestos a que pongamos nuestros temas en la opinión pública, no todo el mundo nos da espacio para transmitir
nuestras aspiraciones, nuestras luchas, nuestros desafíos, para dar a conocer nuestra cultura. Por lo tanto, habrá una ceremonia, digamos, a la hora del programa. Así es que, como integrantes de este canal, que hacemos un programa de los varios que aquí circulan, estaremos presentes en esa ceremonia y por lo tanto no podremos estar haciendo el programa que hacemos semana a semana. Pero en algún momento también, no sé, pues, retransmitiremos algún tema que sea interesante, pero la semana subsiguiente sí nos estaremos encontrando con más información, con más trabajo y con más opinión de lo que esté pasando por las diferentes comunas de la región metropolitana, pero también en diferentes regiones del país con respecto a la consulta que el Estado y el empresariado hoy día nos quieren imponer. Así que Pupeño y Pulamien, agradecidos de haber estado hoy día con ustedes, agradecidos de poder compartir nuevas ideas, informaciones, conocimientos de lo que está pasando en nuestros territorios. Nos vemos la próxima semana y para la gente que esté de La Hormida, nos vemos un rato más por ahí, por La Hormida, pues. Peuca allá al Pupeño y Pulamien. Thank you.